Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pese que es un horario poco habitual para nosotros. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Rincón Apologético. Y como verán, no estoy solo en esta tarde. Hoy estoy con la presencia de alguien de quien yo aprendo muchísimo, sinceramente, lo sigo ahí en todos sus movimientos en las redes sociales y demás, porque la verdad es que me encanta aprender de él. Y quiero darle una cálida bienvenida aquí desde el frío de Buenos Aires, darle una cálida bienvenida a Juan Valdés, que hoy nos acompaña en esta transmisión. Juan, bienvenido nuevamente a Rincón Apologético. Feliz de estar contigo, Santiago. Es un privilegio y para mí un placer poder compartir con tu audiencia. Muchísimas gracias. Sinceramente, el privilegio, como siempre se lo digo, es para mí. Así que, a ver, vamos a dar unos breves minutos nada más para que todos aquellos que se estén uniendo a esta transmisión se puedan acomodar, porque durante la próxima hora, aquí por lo menos en Argentina son las 5 p.m. Vamos a estar junto a Juan hasta un poquitito menos nada más de las 6 p.m. Así que tenemos una hora para exprimirlo al máximo. Y hoy el tema a charlar, como bien lo dice el título, es el tema de la evolución. A ver, hay tanto para hablar, hay tanta tela para cortar, diría mi mamá, con respecto a este tema, ¿no es cierto? Porque hay tantas cosas circulando en el internet, quizás también, ¿no es cierto?, en los colegios, en las universidades se enseña determinadas cosas y muchas veces, si nosotros no sabemos cómo es la cuestión en verdad, si nosotros quizás hasta no estamos bien parados en nuestra fe con un real conocimiento de la palabra de Dios, con una correcta interpretación y todas esas cosas, quizás esto te haya provocado o te provoque ciertas dudas. Por eso el día de hoy me gustaría que puedas sumarte a esta transmisión por medio de tus comentarios para que juntos podamos exprimir, una vez más lo digo, a Juan y nos pueda explicar un poquito acerca de este tema. ¿Qué pasa con el tema de la evolución? Mientras tanto, quiero decirle a toda la audiencia, a los que ya se están sumando, ya son varios, les quiero comentar algo. Esta noche es muy probable que estemos haciendo una transmisión especial porque de forma breve les comento algo y te comento, Juan, no sé si vos lo sabías, acá en Argentina, hoy, en este mismo momento, se está debatiendo en el Congreso la propuesta de la ley de aborto. Yo sé que en Estados Unidos ya está legalizado hace varios años, ¿no es cierto? Que, si yo no me equivoco, es hasta la semana 24. Acá se está discutiendo el tema de la semana 12. Así que ahora mismo y hasta altas horas de la noche se considera de que esta va a ser la primera sesión en la Cámara Baja de Diputados y bueno, al parecer hay una mayoría que va a votar en favor. También vamos a aprovechar a hacerle algunas preguntas a Juan a ver qué tiene para decirnos al respecto. Así que sumate a esta transmisión porque la verdad es que tenemos muchas cosas para hablar. Y como les decía, y perdón, más tarde seguramente vamos a estar ahí. Vamos a tratar de trasladarnos al Congreso donde están ocurriendo todas las cosas porque se está haciendo una marcha multitudinaria tanto en favor de la ley como en contra. Y la marcha en contra, en su mayoría, es promovida por la iglesia. Así que vamos a estar ahí haciendo una transmisión desde el Congreso y obviamente tratando de conversar con personas para que nos puedan explicar un poquito más acerca de esta cuestión. Juan, para comenzar y luego no interrumpir el tema que nos compete hoy, si nos pudieses dar una apreciación breve con respecto al tema del aborto. Ustedes allá en Estados Unidos ya lo viven hace años, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los resultados de haberlo legalizado? ¿Verdaderamente las cosas cambian una vez que esto se hace legal? Realmente sí cambia cuando la cosa se hace legal porque la gente siente más libertad de poder actuar sin ningún tipo de freno, ya que cualquier embarazo pues simplemente van y lo terminan, matan al bebé y siguen para otra relación. O sea, realmente sí le quita un peso de encima a las personas que desean tener esa libertad de tener el sexo libre, aún dentro de los mismos matrimonios, sin tener que preocuparse por evitar los muchachos.
Y es un problema muy serio. Todos los años matan miles y miles de niños de esta manera. Creo que desde el año 72 que se hizo legal en los Estados Unidos, vamos ya por más de 40 millones de niños que han matado en nada más que en los Estados Unidos. Es una generación entera y más. O sea, estamos hablando de algo terrible, terrible, terrible ante los ojos de Dios. Pero también, Santiago, me preocupa cuando se trata de ese tema, que no se tenga en cuenta a las mujeres que ya lo han hecho, que son muchas, que sin saber lo que estaban haciendo, no, realmente los médicos le dicen que es una célula, que es una masa sanguínea, que no hay vida ahí, y cuando se enteran lo que han hecho, pues es algo que carga muy fuerte en su conciencia, no nos preocupamos suficiente por esas mujeres que lo han hecho, y algunas que lo han hecho varias veces. Tenemos que manifestar mucha gracia, entender que Dios perdona, aún esos pecados Dios lo perdona. Son dos temas que se tratan. Hay que evitarlo ahora, que no se siga haciendo, y los que ya lo han hecho, mostrarle que Dios también puede perdonarles. Entiendo, sí, tenés toda la razón. Aquí se ha hablado y discutido mucho, ¿no? Y me encantaría poder profundizar en este tema porque ahora está candente, por lo menos aquí, pero me tomaré solo un minuto más para hacerte una pregunta y ya pasar al tema que habíamos hablado. Pero aquí también muchas veces se utilizan ciertos argumentos por parte de... Y creo yo de que pasa alrededor del mundo, que el principal eslabón, el principal fuerte por acá decirlo, por así decirlo, es el feminismo, este feminismo radical y moderno, ¿no es cierto?, que se ha sabido quizás meter en la sociedad. Y se utilizan ciertos argumentos, se hacen ciertas afirmaciones que carecen de sentido, ¿no es cierto? Y mi pregunta era si allá en Estados Unidos las estadísticas, hoy se reflejan, ¿no? ¿Cómo hay cambios? Es verdad, por lo menos aquí lo que dicen es, en los países donde se legalizó, la cantidad de mujeres muertas por medio de abortos va disminuyendo año a año, cosas por el estilo. ¿Esto es cierto o por lo menos pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos mueren mucha gente, muchas mujeres todos los años como consecuencia de complicaciones por los abortos. Legal o ilegal, los abortos son un procedimiento que trae riesgo. A las mujeres se le puede perforar el útero, se le puede dañar su sistema reproductivo. O sea, no todos los daños son fatales, pero sí se producen daños que luego impide que la mujer quede embarazada. Eso no cambia con la legalidad. Eso no cambia. Aquí se hacía un argumento falaz de que si no era legal, las mujeres iban a ir a lugares donde se lo iban a abortar con un perchero de cargar ropa, y que teníamos que evitar eso porque imagínense, se iban a morir. Bueno, aquí se dice lo mismo, ese es el principal argumento. Digo yo, una mujer que es capaz de insertarse un alambre de un perchero, pues no necesita un aborto, necesita ayuda psiquiátrica. Eso no es algo que una persona normal hace. Los abortos son peligrosos, legal o ilegal, a la mujer. Y para el bebé hay una tasa de mortalidad de un 100% en los abortos. Entonces, como quiera que sea, eso no cambia. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos al tema que hoy, te pido disculpas, Juan, quería saber tu opinión y también saber por medio de la experiencia, ¿no? En un país donde ya se legalizó, a ver verdaderamente qué es lo que ocurre, ¿no? Acá estamos muy preocupados y estamos también orando para que esto no pase, para que termine sin hacerse ley, una cosa por el estilo. Y el problema más grave de esto no es... O sea, un problema adicional muy grave no es solamente que se legalice este acto tan horrible, sino después las leyes que vienen acompañando eso. En los Estados Unidos no solo es legal el aborto, sino que una niña puede hacerse un aborto sin el consentimiento de los padres. En nuestras escuelas públicas, una niña quiere o un niño quiere una aspirina y los padres tienen que la escuela tiene que llamar a la casa y pedirle permiso a los padres para darle una aspirina a la niña. Pero si la niña quiere un aborto, la monta el consejero en su carro, la lleva a la clínica, le hace el aborto
y la regresa a la escuela sin decirle nada a los padres. Esas son las leyes aquí para proteger el derecho de la mujer de cometer abortos. Entonces, muchas niñas se han sufrido complicaciones en los hospitales, en las clínicas de aborto, y ahí es donde se vienen a enterar los padres que su niña se estaba haciendo un aborto. Algo impresionante, y todo eso viene como arrastre de estas leyes. Bueno, acá se consiguió, vos sabés cómo muchas veces las cosas en el Congreso, en los congresos, creo yo, ¿no es cierto?, se tratan, ¿no es cierto?, son negociaciones internas que muchas veces a puertas cerradas nosotros nunca vamos a conocer cómo es que se llevaron a cabo. Pero acá se modificó la primer ley, el primer proyecto de ley era a partir de los 13 años, ahora se modificó, si yo no me equivoco, este que se está discutiendo ahora es a partir de los 16 años, que no deja de ser una locura, ya el hecho en sí mismo una locura, pero una tempranísima edad, ¿no es cierto? Y além de eso, otra de las cosas que obviamente se asoman es qué es lo que va a pasar con los restos de ese niño, ¿no es cierto? Porque hay, y vos lo conocés a esto también, hay todo un mercado que trabaja muchas veces en negro, que trabaja desde lo oculto, ¿no es cierto? Con el tema de las células y cosas por el estilo. O sea que hay muchos beneficios personales que juegan detrás de esto, ¿no? Las células madre y todas esas cosas, ¿no? Las preguntas éticas son interminables con ese tema, interminables. Y también, Santiago, es importante que todo el mundo entienda, esto no es un asunto del derecho de la mujer. Nadie está violando el derecho de la mujer. La mujer tiene el derecho a no estar embarazada. Y nadie puede obligar a una mujer a caer embarazada que no desea estar embarazada. Eso no es una cuestión de derecho. No estamos diciéndole a la mujer que tú no puedes, qué hacer y qué no hacer con su cuerpo. El problema es que cuando la mujer concibe, ya son dos personas, no una. Y hay otra voluntad y otra persona que tiene derecho a vivir. Ahora es el derecho de la mamá y el derecho del bebé. Entonces, esa es la pregunta real. No es una violación de los derechos de la mujer. La mujer está violando los derechos de ese bebé. Totalmente. Bueno, a ver, muchísimas gracias por estas palabras, Juan, pero también para todos aquellos que están del otro lado y están esperando el tema que hoy nos invita a esta reunión, ¿no es cierto?, en esta mesa de apologética, en esta mesa para analizar, preguntar, discutir, debatir y demás. Déjanos tu comentario, déjanos tus preguntas acerca de este tema particularmente, ¿sí?, por el poco tiempo que nos queda. Y Juan, a ver, si en pocas palabras tuviésemos que, en principio, describir qué es la teoría de la evolución, ¿cómo lo describirías vos? Bueno, la teoría de la evolución es una teoría, cuando estamos hablando hoy en día, estamos hablando de un neodarwinismo. La teoría famosa comienza con Darwin, su libro sobre el origen de las especies, y es una teoría que explica los orígenes de la vida y de las especies sin apelar a ninguna entidad sobrenatural, sino usando y explicando solamente a través de procesos naturales. Eso es lo que hizo a Darwin famoso. La idea de que él tenía un modelo, él proponía un paradigma, un modelo donde se podía explicar teóricamente, se podía explicar el origen de las especies y toda la diversidad que hay de vida usando solamente procesos naturales. Por eso Richard Dawkins, cuando habla de Darwin, dice que por causa de Darwin ahora es posible que un ateo sea intelectualmente satisfecho con su ateísmo, porque hay un modelo que explica supuestamente todo el origen de las especies usando simples métodos naturales, lo cual no es cierto. Fracasó la teoría, no funciona en ese aspecto, funciona en otros aspectos, pero la propuesta, lo que hizo Darwin famoso, ya hoy en día pues no funciona. A ver, también se desprenden de este tema, ¿no es cierto? A medida que vamos charlando se van abriendo un montón de puertas y es inevitable no pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Pero creo yo de que el quid de la cuestión, por así decirlo, muchas veces está en el origen de la vida, ¿no es cierto? Y para comenzar a hablar acerca de eso, si tuviésemos que definir qué es la vida, ¿cómo se definiría?
Esa pregunta es muy interesante porque ningún libro de biología te define la palabra vida a pesar de que es el estudio de la vida. Es muy difícil ponerle una definición a esa palabra. Lo que sí le das muy claro al asunto es que el tema es de orígenes. O sea, el problema más grave que enfrenta el darwinismo es el origen. Porque no podemos usar la evolución para explicar orígenes. Porque para que haya evolución tiene que haber reproducción. Tiene que haber una entidad capaz de reproducirse y pasar de una generación a otra cambios genéticos, mutaciones genéticas que produzcan nuevas características, llevando eventualmente a nuevas especies. Pero ¿cómo va a haber reproducción cuando no hay vida? Si estamos tratando de explicar la primera vida, de dónde vino, la evolución no es imposible que lo explique. Y los evolucionistas han sacado 7 teorías fuertes tratando de definir el origen de la vida por métodos naturales y fracasan totalmente. Y yo te puedo explicar por qué es un fracaso apelando a la filosofía y a la lógica. O sea, es un fracaso porque estamos buscando el origen de lo natural en el mundo natural. Es imposible, es imposible. O sea, es como decir, yo quiero saber quién hizo este escritorio y la respuesta está en las partes del escritorio. Nunca voy a encontrar la respuesta a quién hizo el escritorio en las partes del escritorio. O sea, tengo que ir más allá de, si lo que estoy tratando de explicar es el origen de la vida natural, no puede haber una explicación natural. Tiene que ser una explicación sobrenatural por necesidad. Perfecto, la verdad que me quedé con eso y ya tomé nota. A ver, el famoso caldo primigenio, ¿no es cierto? Este postulado que hace quizás unas décadas atrás era, tengo yo entendido, corregime si no es cierto, era considerado quizás en el ámbito de las ciencias algo para tenerse en consideración, pero ya hace varios años largos que creo que ha quedado esa teoría en desprestigio dentro de los altos niveles de académicos en cuanto a ciencia. ¿Es esto cierto? ¿Nos podrías explicar un poquito a ver cuánto tiene de cierto o probable esta teoría? No, científicamente, aún entre los propios evolucionistas, es una teoría que no tiene fundamento y lo han rechazado categóricamente. Quien se aferra a eso todavía son las personas que no están enterados de lo que está pasando a nivel del mundo académico en el campo de la ciencia. Esa teoría surge de una carta que Darwin le hace a un amigo donde le dice que él no se explica cómo sucedió, pero quizás es posible que en un cardo primordial hubiera una sopa de aminoácidos y que un rayo... pero mira, ¿de dónde vinieron los aminoácidos? Los aminoácidos no se organizan solo. Las probabilidades de una cadena de aminoácidos de 100 aminoácidos de largo a posicionarse en el orden correcto y perfecto para establecer una proteína simple, son infinitesimales, o sea, imposible. Se sale fuera del rango de lo posible. Y eso estamos hablando para que una proteína se formara por casualidad. En una célula hay 250, 400 proteínas diferentes. Entiendo. Y 100 Eh, ácidos produce una proteína muy simple. Hay proteínas que son de miles de aminoácidos, secuencia de miles de aminoácidos. Matemáticamente es imposible. Imposible. A ver, también corregime si estoy en el error, ¿no es cierto? Pero tengo entendido de que esa famosa idea de Darwin, ¿no es cierto? Podríamos decir que usó hasta la imaginación, ¿no es cierto? Fue por causa de su poco conocimiento en cuanto al mundo microscópico, por así llamarlo, ¿no es cierto? Por ver determinadas reacciones que ocurrían o estoy equivocado. Bueno, en parte tiene razón y en parte no. Darwin sí contribuyó mucho al mundo de la biología. O sea, todo lo que Darwin propuso no está mal. Darwin fue realmente un pionero y su explicación de selección natural ayuda a entender cómo sucede la evolución a nivel micro dentro de las especies, dentro de los distintos animales. Él descubrió el mecanismo
por el cual ocurren cambios, adaptaciones, modificaciones. O sea, eso no es un problema. Y no podemos despedir a Darwin como que nada de lo que él contribuyó funciona. El problema de Darwin es que él, como bien has dicho, él no tenía ni remota idea lo que era la complejidad de la célula, de una célula. Él no lo entendía. La ciencia en el tiempo en el que él escribió no tenía remota idea de lo que era una célula. Es más, hoy en día, con todos los avances que hay, el mapa de la célula es uno de los mapas más complejos que existe en el mundo de la ciencia y todavía tiene lagunas, que no sabemos exactamente qué sucede en esa parte de la célula que produzca tal metabolismo o tal función. No lo sabemos todavía con todo lo que hemos avanzado. Pero si Darwin viviera hoy y ve la complejidad de la célula, él mismo abandonaría su propia teoría. Porque Entiendo. el diseño es imposible de negar. Entiendo. Ahora, vos hace un ratito dijiste que la teoría de Darwin funcionaba en otros aspectos, ¿no es cierto? Lo anoté ahí. Uno de esos aspectos sería lo que acabás de nombrar, algunas adaptaciones que sufren algunas especies y cosas por el estilo, mecanismos y demás. ¿En qué es lo que vendría a funcionar la teoría de Darwin? Cuando hablamos de evolución es una palabra muy general. Típicamente lo dividimos en dos. Juan, ¿estás por ahí? Juan, Juan, a ver. ¿Estás por ahí, Juan? Bueno, se acaba de cortar la transmisión con Juan. Si me dan unos minutitos, a ver, denme unos minutos porque por alguna extraña razón se cortó la comunicación. A ver, si me pueden esperar un minutito, por favor. A ver, vamos a ver si conseguimos conectar nuevamente la comunicación con Juan. A ver, unos segunditos, por favor, y ya retomamos. A ver, a ver, a ver. Ahí ya lo estamos solucionando. Unos segunditos más nada más. Mientras tanto, les voy comentando a todos nuevamente de que nuestra idea es poder hacer si es que se llega a dar la oportunidad, hacer una transmisión para contar desde ese lugar qué es lo que está pasando. Así que lo que sí les pedimos a todos las personas que nos siguen de varios países, que nos puedan estar acompañando en oración para que, a ver, Juan, ¿estás por ahí? Estoy de regreso, ¿me escuchas? Ah, ahí está, ahí está. Bueno, ahora sigo contando un poquito más de lo que vamos a hacer más tarde. Juan, justo se cortó cuando estabas comenzando a explicar el tema de el mal empleo de la palabra en sí, evolución. Correcto. Hay dos dimensiones a la evolución, el macro y micro. Y de paso, eso no lo inventamos nosotros. El mismo Darwin, en el origen de las especies, hablaba de evolución general y evolución especial. Entonces, ambos campos son muy diferentes. Nosotros negamos uno y afirmamos el otro. Negamos categóricamente la evolución macro, la idea, la teoría de que todos los seres vivientes vienen de un mismo común ancestro, que de esa primera célula se fue multiplicando y de ahí vinieron todos los animales, todo el mundo de la planta, todas las aves, hasta llegar a nosotros. Eso para nosotros es macroevolución y para Darwin también, y eso es lo que nosotros consideramos un cuento de hadas. Eso no hay evidencia, eso es una locura. Eso cada día más, ya menos personas andan creyendo en eso. Inclusive te voy a enseñar un libro en un momento donde un montón de científicos pues lo rechazan categóricamente.
Pero la otra dimensión o el otro aspecto de la evolución es la microevolución, que habla de lo que sucede dentro de una especie. Y el asunto aquí es que, por ejemplo, los seres humanos hemos cambiado, nos hemos adaptado. Hemos sido diseñados con la capacidad de adaptarnos. Si hay un cambio ambiental, pues nosotros no nos morimos todos. El cuerpo se adapta al cambio ambiental. Si hay un cambio de alimentación en una región, el cuerpo humano es capaz de adaptarse a ese cambio. Y esos mecanismos de adaptación no son evidencia en contra de Dios, al contrario, son evidencias de diseño inteligente. Dios es un ingeniero que ha diseñado, hace lo mismo que hacen los ingenieros, diseñar algo con la capacidad de adaptarse. De la misma manera que un ingeniero diseña un submarino con la capacidad de navegar en aguas frías y aguas tibias, en presiones altas y bajas presiones, y requiere la mayor capacidad de ingeniería posible para diseñarlo, nosotros somos diseñados de esa manera. Los animales son diseñados de esa manera. Es el diseño de Dios y Darwin descubrió parte del mecanismo por el cual eso funciona, el mecanismo de adaptación. Por lo tanto, cuando hoy hablamos de evolución, es un error que cometemos nosotros los cristianos de decir que la evolución no existe, que Darwin era un mentiroso, que eso de la evolución es mentira. No, tenemos que aclarar, nosotros sí creemos en la evolución, la microevolución. Lo que rechazamos es la macroevolución, la evolución como una teoría de orígenes de vida. Eso es lo que rechazamos. Entonces, también los evolucionistas cometen un error y no debemos dejar que ellos lo cometan. Los evolucionistas argumentan, y de paso, la microevolución tiene volúmenes, bibliotecas llenas de información y documentación y experimentos y evidencia de que la microevolución sucede, la adaptación de las bacterias a los antibióticos, en todos los frentes. Está súper documentado. Ahora, ¿qué hacen los evolucionistas? Dicen que la evolución macro está súper documentada, con mucha evidencia, pero a la hora de darte evidencia, te dan evidencia de evolución micro. ¿Ves el error? Apelan a la evidencia. ¿Sabes que te iba justamente a preguntar eso? Porque, a ver, si yo no estoy equivocado, Darwin hacía una afirmación que tenía que ver con que si no se encontraba evidencia, ¿no es cierto?, acerca de sus postulados, básicamente eso demostraría de que está en un error. ¿Esto es así? Bueno, ese es el tema de la complejidad irreducible. Darwin predijo en su Origen de las Especies. Él dijo, él trató de ser honesto, él trató de evaluar su teoría y tratar de ver dónde habían hoyos posibles donde su teoría podía fracasar. Y uno de esos hoyos que él predijo o pronosticó, él dijo, si se descubren organismos o mecanismos biológicos que no se pueden explicar por un proceso evolutivo gradual a través de mucho tiempo, mi teoría quedaría invalidada. Y entonces, eso a lo que se refiere es a la complejidad irreducible. Y la complejidad irreducible básicamente dice que hay mecanismos biológicos que son imposibles de explicar a través de procesos darwinistas lentos. O sea, el proceso darwinista lento quiere decir que, y el ejemplo clásico es el flagelo bacteriano, que usa William Dembski y que usa muchos otros, Michael Behe, y básicamente es un motor fuera de borda que tiene la célula y las bacterias que le permiten navegar por la sangre. Y ese motor fuera de borda es un diseño impresionante. El eje tiene eje rotor, sistema de enfriamiento, tiene cajas de bola, rotación, tiene todo, propela, todo, igual que un motor fuera de borda de un barco. Y con la diferencia de que gira a 100,000 revoluciones en una dirección y puede parar en la cuarta parte de una revolución y girar 100,000 revoluciones en la dirección opuesta. Ninguna maquinaria de ingeniería humana jamás ha llegado ni remotamente cerca a ese nivel de diseño e ingeniería. Y lo que el argumento de complejidad irreducible enseña es
que para llegar a ese motor, poquito a poco, las mutaciones dentro de la bacteria tenían que producir las 30 y tantas partes de ese motor sin que tuvieran función ninguna y mantenerlas y guardarlas sin función hasta tener todas las partes completas. Y la teoría de Darwin dice que no, que si hay una mutación que no produce beneficio, se descarta y no se permite seguir. O sea, ahí queda, muere. Entonces nunca llegaríamos a la complejidad de ese motor. Porque todas las Entiendo. partes te tomaría montones de mutaciones que no tuvieran ningún beneficio, al contrario, le darían daño a la bacteria. Porque, o sea, y hay explicaciones biológicas para eso. Y los biólogos tratan de responder diciendo que esto no es algo, esto no sucedió así, sino que el flagelo bacteriano toma prestado de otros mecanismos que ya funcionan en las células y en las bacterias, y lo que hace es darle otro propósito a esos mecanismos, pero de nuevo, sin darte los mecanismos, porque no saben de dónde vienen, y sin explicarte cómo se ensambla este sistema, ni cómo se diseña este sistema con enfriamiento y todo. Esto es, o sea, la explicación es demasiado floja, nadie la cree. O sea, y como eso hay otros mecanismos. Entiendo. Eh, Juan, a ver, hoy vos hiciste referencia a que actualmente, si yo no me equivoco o no me perdí en las anotaciones que voy haciendo, actualmente hay unas 7 teorías, puede ser, acerca de cómo pudo haber llegado a comenzar la vida. Puede ser que hayas dicho eso, ¿verdad? Bueno, no, a través de la historia reciente han, han intentado 7 teorías para responder a orígenes y las 7 han fracasado. Entiendo, entiendo. Y esto desde, a ver, una persona que lo comprende como vos, ¿no es cierto? Y yo en el llano acá, tratando de comprender, ¿no es cierto? ¿Esto vos creés de que las motivaciones de las personas que terminan postulando este tipo de ideas y demás naturalistas, ¿no es cierto? Como vos bien decías hoy, buscando respuesta de lo natural en lo natural, eh, ¿vos creés de que su intención es empujada por causa de su cosmovisión naturalista y tratando de anular la cosmovisión teísta, por así llamarlo? Bueno, hay muchas, mire, es muy difícil uno especular en qué es lo que motiva a una persona, pero podemos tratar de ver qué es lo que motiva a una sociedad, a un conjunto de personas. Y hay varios factores, hay varias cosas. Yo diría que es complejo. Primero, yo diría que lo que se ha enseñado en las universidades en los últimos 150 años es la evolución. La teoría de evolución macro y micro, y a Darwin se le reverencia como un dios. O sea, se le tiene como puesto en un pedestal. Entonces, yo pienso que parte de lo que motiva el aferrarse tanto a esa teoría es que las personas que tienen su doctorado en biología, si resulta que Darwin no tenía razón y si resulta que la macroevolución no funciona, eh, prácticamente quedaría invalidado su título, su grado, su enseñanza. O sea, sería quitarle las credenciales a estos profesores de un día para otro, porque todo lo que Entiendo. te enseñaron está mal y qué es lo que sabes. O sea, ya no eres experto en tu campo porque se ha descubierto que todo el fundamento de tu campo está falso. Eso es parte del asunto. Por eso siempre las revoluciones ideológicas surgen en las universidades. Porque es la nueva generación que no está invertida completamente en una idea la que está dispuesta a cuestionarlo. Porque Entiendo. para ellos, si es o no es, no tiene graves implicaciones ni consecuencias. Entonces, tenemos que orar para que esa nueva generación de jóvenes, cristianos y no cristianos, sean honestos, vean lo que hay y lo que no hay, y sean capaces de con integridad pararse en contra
de lo que no funciona y lo que no es verdad y dejar de propagar una idea que realmente ya se sabe que no funciona. Pero tomaría mucha valentía porque ellos estarían en contra entonces de sus profesores. Los que estarían yendo en contra de la corriente de aquellos mismos que son responsables por calificarlos y por darle el diploma que ellos necesitan. Entiendo, totalmente. Otra pregunta que me surgía hoy, ¿no es cierto?, poder hacerte es si también el tema del diseño inteligente, ¿no es cierto? Sí. Por dar un ejemplo, el diseño inteligente no necesariamente te inclina hacia una religión en particular, sino sí te inclina a pensar acerca de la existencia de un ser trascendente y demás, ¿no es cierto? Pero no Correcto. particularmente en una religión. ¿Por qué crees de que quizás en el ámbito académico o quizás en universidades, en colegios, no es tomado en cuenta también el diseño inteligente como una posible explicación al origen de todas las cosas? Porque el diseño inteligente implica un ser sobrenatural. Y el diseño, ese diseñador, quien sea, tiene que ser un ser sobrenatural. Y eso va en contra del naturalismo. Y el naturalismo es la filosofía que predomina en el campo de la ciencia. Entonces, por eso no le dan entrada. Entonces se esconden detrás de la idea, bueno, eso es creacionismo disfrazado, eso es religión disfrazada con un título científico, pero eso no es ciencia. Pero te digo una cosa, Santiago, es un error terrible que están cometiendo las universidades no haciéndole caso, no poniéndole caso al diseño inteligente. En un futuro, los historiadores no van a tratar muy gentilmente a esos profesores y esas universidades que fueron tan ciegos a lo que es obvio que en el diseño inteligente. Tanto así, Santiago, que la Real Academia de Ciencia de Londres, o sea, la Sociedad de Ciencias Reales de Londres, se reunieron en el 2016 para tratar precisamente los problemas que están enfrentando en el campo biológico y otros campos con relación a la evolución. Estos son los prominentes científicos de todas partes del mundo, los más reconocidos, en su gran mayoría irreligiosos, ateos, escépticos, agnósticos, muy pocas personas de fe en ese grupo, pero la élite, o sea, el grupo más prestigioso de científicos, que se supone que son los más inteligentes, que representan toda la ciencia y sus avances. ¿Y qué fue lo que ellos trataron en esa reunión? Se sabe, está bien documentado. Trataron acerca de teorías alternativas para reemplazar el neodarwinismo. Entiendo, Y entiendo. si ellos están tratando de reemplazarlo, admitiendo que no funciona y deja más preguntas sin contestar que las que responde, entonces, ¿por qué el resto del mundo científico sigue tan aferrado a esa teoría? Claro, lo que sucede a esos niveles demora décadas en llegar al nivel popular, pero ya ellos están buscando alternativas y hay muchísimos científicos seculares, no cristianos, que están diciendo, mira, la teoría de Darwin no funciona, hay diseño inteligente. No son procesos aleatorios, no son procesos sin guianza, no son por casualidad. La casualidad y el tiempo no puede explicar lo que estamos viendo en los laboratorios y en nuestros microscopios. Entiendo. Lo que sí, Juan, te iba a pedir si existe la posibilidad de la cámara acomodar un poquito más la parte de arriba para adelante, porque si no los títulos te taparían la cara, te pueden tapar la cara. A ver, ¡ay, genial! Mira, si la dejas así, genial. Perfecto. Me gustaría tocar algunas de las preguntas que las personas que nos están siguiendo ya están haciendo ahí en la parte de los comentarios. Haz tu pregunta, tu comentario, tu opinión y vamos a tratar de seleccionar algunos por el corto tiempo que nos queda para poder tratarlos. Y me interesa mucho esta pregunta, la hace un nuevo amigo que tenemos en Facebook, con quien el día de mañana vamos a debatir el tema de la resurrección, ¿no es cierto?, como un hecho histórico. Es Walter Burriguini.
mí. Él es ateo, ¿no es cierto? Pero es una persona muy respetuosa en cuanto a poder discutir este tipo de cosas. Y él lo que dice es lo siguiente, Juan. Dice, el cáncer es un mecanismo finamente diseñado para matar, maximizar el sufrimiento psicológico y físico de las personas. ¿Fue el mismo que creó la complejidad de la vida? Creo que apunta hacia Dios como creador de estas cosas, ¿no es cierto? Excelente pregunta. Porque luego continúo con la segunda parte y dice, en la segunda parte de la pregunta dice, ¿quién diseñó la complejidad del cáncer? Ok, excelente pregunta. Mire, primero, las objeciones al diseño basado en ejemplos de diseños de mecanismos que parecen ser y son dañinos. Como un intento de decir, si hay un diseñador, ese diseñador no es muy bueno. Mira lo que ha hecho. Mira los virus, el cáncer como enfermedad, los virus que son tan terribles, algunos de esos virus, se usan como ejemplos para decir que el diseño no es bueno. Pero cualquier científico te dice que el diseño sigue siendo un diseño maravilloso. O sea, no estamos negando que hay un diseñador. Estamos admitiendo que hay cosas en ese diseño que para nosotros no tienen sentido y no son buenas. ¿Y qué es el cáncer? ¿O qué son estos virus? O sea, la cosmovisión cristiana responde a por qué existen esas cosas en el mundo natural, lo cual ninguna otra cosmovisión te presenta ni siquiera una alternativa explicación. Nosotros explicamos esto diciendo que el diseño original fue perfecto, pero algo sucedió una caída. El hombre desobedeció a Dios e introdujo en el sistema de la creación la maldad, el mal, la muerte. En el jardín del Edén, en la cosmovisión cristiana explica, comenzó el deterioro de ese mecanismo y de ese metabolismo perfecto que Dios diseñó. Y mira todo el tiempo que ha pasado y todavía, después de tanto deterioro, se ha calculado que cada generación tiene no menos de 100 mutaciones genéticas significantes, miles de otras mutaciones, pero 100 mutaciones detrimentales significantes de una generación a otra. Y aún después de tantas generaciones, todavía el metabolismo humano sigue siendo un metabolismo increíblemente preciso y maravilloso. Pero claro, el deterioro ha causado la descomposición. El cáncer son células que están programadas normalmente, pero mal funcionan. Un problema en la comunicación dentro de la célula, que le hace a la célula hacer cosas para lo cual ella normalmente no fue diseñada. Un cruce de cables, si pudiéramos hablar en términos laicos, una confusión en la programación de ciertas células. Y ese trastorno en la célula se sabe que lo provocan las químicas que ingerimos, que alteran el contenido químico de la célula y alteran la información en la célula y por lo tanto provocan estas mutaciones que son muy, muy dañinas. Pero Dios diseñó la célula con la capacidad de hacer todo lo que una célula hace. Y con el deterioro por causa de la caída y el pecado, se ha ido corrompiendo ese diseño perfecto. Pero hay diseño. El cáncer y los virus no hablan de que no exista diseño. Hay diseño. Pocas cosas son tan complejas como un virus en el mundo. Genial. Genial. Voy a pasar a otra pregunta. Ya nos quedan poquitos minutos. Y dice Andrés Felipe Osorio Peralta, ¿qué pasa con los eslabones perdidos, que son como una bandera para los evolucionistas? Bueno, de nuevo, el campo de la paleontología, que es el campo que estudia los fósiles y los restos en fósiles, tiene una grave crisis. No de ahora, de hace ya más de 50 años. Y es lo que llamamos la explosión cámbrica. La teoría de Darwin era que todo tomaría mucho tiempo. Sería un proceso lento. Miraríamos las capas, los registros fósiles y en cada estrato encontraríamos, en los más bajos encontraríamos, en los más profundos, organismos muy simples.
en el siguiente estratus, a ese organismo simple lo veríamos con pequeñas modificaciones, un poquito más complejo. En el siguiente estratus, con más modificaciones y un poquito más complejo. Y así sucesivamente hasta llegar entre más cerca de la superficie, más completo y sofisticado y terminado ya el proceso evolutivo. Pero eso no es lo que encontramos en el registro fósil. En el registro fósil encontramos que todas las formas de vidas modernas aparecen en el mismo estrato que se llama el estratus cámbrico. Todas, sin antecedentes de paulatina modificación y sin cambios después del cambio del periodo cámbrico. O sea que todo el proceso de Darwin lento evolutivo en la paleontología queda completamente desmentido. ¿Qué hizo la ciencia en respuesta? Sacó una teoría llamada equilibrio puntuado. Y esa teoría dice que la razón por la cual no vemos los cambios en los fósiles es porque los cambios ocurren muy rápido. Pasan millones de años sin cambio y en cuestiones de miles de años se producen todos los cambios. Pero claro, de eso no hay evidencia ni mecanismo, es simplemente un intento de explicar la evidencia, y la evidencia habla muy, muy claramente de que estos procesos no han sucedido de esa manera. Entiendo, genial, Juan. A ver, con esta interacción que has tenido con Walter, ¿no es cierto? Me vino a la mente una pregunta que hace tiempo tengo ganas de hacer, ¿no es cierto?, a una persona como vos. A ver, cuando vinculamos, ¿no es cierto?, el desarrollo en la historia, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, hasta también, ¿no es cierto?, la supuesta esta evolución, ¿no es cierto?, que al parecer hubo y todas esas cosas, ¿no es cierto?, me viene a la mente esta pregunta. ¿Cómo el vincular eso con el problema del mal, ¿no es cierto? Hoy hablabas acerca de la causa del pecado. Nosotros sabemos por medio de las escrituras que hubo un hecho, ¿no es cierto?, que bueno, fue el pecado, que lo que hizo fue traer condenación, ¿no es cierto?, a la especie, por así llamarlo, y terminó afectando al mundo, para decirlo de una manera básica. Ahora, ¿cómo es que el problema del pecado, siendo un problema espiritual, termina afectando el mundo de lo natural, corrompiendo el cuerpo, ¿no es cierto?, por medio de, ejemplo, cosas como el cáncer, enfermedades, los movimientos de las placas tectónicas produciendo terremotos, maremotos, cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo un problema espiritual termina afectando al mundo natural y corrompiéndolo? Excelente pregunta, Santiago, excelente pregunta. Si volvemos a Génesis, ¿qué vemos? La promesa de Dios era que podían comer de todo, las ordenanzas, de todo menos de un árbol. Y la desobediencia y comer de ese árbol, ¿qué produciría? Muerte. Algo puso Dios en ese árbol, en ese fruto de ese árbol, que comenzó el proceso de descomponer el hombre a nivel genético. Todos médicos te dicen que los cambios genéticos vienen por lo que comemos. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron lo que no tenían que haber comido. Ese fue el inicio de que el pecado espiritual llevó a un acto físico, y ese acto físico introdujo en el metabolismo de ellos aquello que terminaría degenerando genéticamente al ser humano y a todo lo demás. Ahora, el pecado del hombre llevó a tanta maldad que provocó un diluvio de parte de Dios para destruir al mundo. Ese diluvio es el que produce lo que hoy entendemos como los desastres naturales. Son consecuencias de esa catástrofe y se pueden vincular y explicar de esa forma. Claro, es una pregunta que tomaríamos otras 2 horas para desempacarla completa. Te estoy dando simplemente un pincelazo de que hay una conexión a los desastres naturales y la caída, y hay una conexión al impacto físico de un pecado espiritual, y lo que lo vincula es el fruto de ese árbol. Entiendo. La verdad, genial la respuesta. Si me dejas un segundito, acá perdí un comentario que la verdad es que lo
Lo consideraba muy interesante. Dame solo un segundito porque sin querer lo pasé. Eh, Acá está. Dice, ¿cómo explica entonces los descubrimientos de restos fósiles como el de los Australopithecus, Homo habilis, Erectus, etcétera? ¿Qué pasa con, al parecer, ¿no es cierto?, esos registros fósiles que nos quedaron de supuestos eslabones en la evolución? Mira, de nuevo, hay 17 supuestos eslabones en el proceso. Australopithecus, africanos, robustos, o sea, en la lista es Homo habilis, Homo erectus, y para cada uno de ellos tomaríamos toda una entrevista. Demasiado para contestarlo rápidamente, pero sí te puedo decir que el doctor Santiago, el doctor Antonio Cruz, biólogo, PhD de Barcelona, está por publicar un libro que va a salir con el favor de Dios a principios del 2019, donde él toma cada uno de estos supuestos ancestros y te muestra científicamente la evidencia de que no son una transición entre el mono y el ser humano. No es el único que lo ha hecho. En inglés existen muchísimos libros que les puedo recomendar sobre ese tema, pero él está haciendo uno en español, investigando. No es difícil. Yo les reto a quien hizo la pregunta que mire uno por uno la evidencia, no la explicación. Vea la evidencia. Cuando leas de Lucy, el más famoso de las especies de transición, Lucy, Australopithecus africanos, Lucy, vas a ver ahí en ella, y tú mismo lo puedes descubrir leyendo la información secular, no leas nada religioso, vas a encontrar que los mismos científicos te dicen que Lucy no está en la línea de los seres humanos. No está. Y lo mismo te van a decir para todos los demás. Ya cuando llegas a Cro-Magnon y a Neanderthal, la diferencia entre un Neanderthal y un Cro-Magnon y un ser humano moderno es impercibible. La única diferencia que se ve es los artistas que le ponen más pelo a uno que el otro, pero de los huesos no sabemos cuánto pelo tenían estos seres. Entonces, eso Entiendo. ya es licencia artística. Pero el Neanderthal es un ser humano moderno, como los hay en cualquier parte del mundo hoy en día. Entonces, Entiendo. ninguna de las transiciones realmente es el eslabón. Y mira, la mejor evidencia que te puedo dar es esta. Cada vez que descubren un supuesto ancestro, ¿qué es lo que dicen? Dicen las mismas revistas, Scientific American, Nature, todos dicen lo mismo. Hemos descubierto el eslabón perdido. Cuando te dicen eso, ¿qué te están diciendo? Que hasta ahora no lo tenemos. Que hasta ahora no lo tenemos. Y le das 6 meses y a los 6 meses ya te publican que no, que era un error, que pensamos, que encontramos, que era de esta línea, que era la otra. Resulta que este tampoco es. Entiendo, entiendo. Última pregunta ya para liberarte y te agradezco nuevamente por este tiempo que nos estás regalando. A ver, tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Para vos, ¿no es cierto? Me gustaría que des una breve apreciación, ¿no es cierto?, de Génesis capítulo 1 y 2, ¿no? Y particularmente 2. Génesis capítulo 2, la creación del hombre, ¿no es cierto?, la creación de la mujer, Génesis capítulo 3, la caída del hombre. ¿Es una descripción literal de un hecho que ocurrió en la historia? ¿Es quizás un registro que por medio de un tipo de literatura quizás más poética trata de registrar un hecho también en la historia? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Mira, pudiéramos debatir eso por horas, por las distintas teorías que hay aún dentro del campo evangélico, dentro del mundo cristiano. Pero lo innegable es lo siguiente. Adán y Eva fueron seres humanos físicos, literales, históricos, que vivieron. Sabemos que Adán y Eva vivieron. La genética hoy en día señala de que todos los hombres y todas las mujeres vienen de una sola pareja inicial, de un hombre y una mujer inicial. De ahí venimos todos. Y si Adán no fue literal, entonces Pablo no tenía ni remota idea de lo que estaba hablando en el libro de Romanos, porque Pablo habla de Adán como un ser literal.
Tampoco Jesús estaba enterado de que era alegórico, porque Jesús habla de Adán como una persona literal. O sea, Adán y Eva fueron personas literales que vivieron. Ahora, se discute si los días fueron literales o si fueron largos periodos. Hay muchas teorías, de eso no tenemos tiempo de entrar a explicarlas, pero sí fueron personajes reales. Dios creó un hombre y una mujer a su imagen y de ahí parte toda la raza humana. Quisiera, antes de terminar, Santiago, también recomendarle a los que están viendo esto algunos libros en español muy buenos para profundizar en estos temas, especialmente para todo el que tenga muchas preguntas, porque imposible, hemos tratado esto muy superficialmente, quedan muchas preguntas. Y también pues en diciembre, cuando hagamos nuestro evento en Buenos Aires, pues van a poder venir y hacer preguntas en vivo a todo el equipo que vamos a estar allá. Pero déjame mostrarte algunos libros. Primero, te muestro este libro de Antonio Cruz. El más reciente libro de él se llama Adiós por el ADN. Es un libro que tiene que ver con diseño inteligente, los más recientes descubrimientos científicos. Es tremendo libro escrito por un biólogo con mucha precisión. Lo recomiendo altamente. Acabado de publicar. Recomiendo uno que ya hace más tiempo que se publicó, que se llama El caso del creador, de Lee Strobel, donde él entrevista a una serie de expertos científicos sobre el tema de la creación, el caso del creador. Buenísimo, muchas preguntas, respuestas, de Lee Strobel. Recomiendo este libro de Denise O'Leary, mejor dicho, que se titula ¿Por qué? ¿Por diseño o por azar? El origen de la vida en el universo. Ella es una periodista especialista. Tremendo libro. Hace todo un recuento de las distintas teorías y por qué funcionan o no funcionan. Si alguien quiere saber acerca de... Bueno, y tengo como 10 libros más. No sé si hay tiempo. ¿Te los enseño o mi tiempo es tu tiempo. Así que manejalo vos. Este volumen en inglés, que tiene 1000 y tantas páginas, se titula Teísmo Evolutivo. Y refuta por qué Dios no usó la evolución para crear, el método de la evolución. Escrito por científicos, un panel de científicos impresionante. Es la más reciente publicación académica del tema y lo recomiendo tremendamente, aunque es en inglés. En español, Darwin no mató a Dios, Antonio Cruz. Buenísimo. Ahí él toca con las distintas transiciones, pero no en tanto detalle. El libro nuevo que va a salir va a ser mucho mejor sobre eso. Le recomiendo John Lennox, Disparando contra Dios. Tremendo libro sobre la ciencia y la fe. La ciencia no hace a la fe inválida. Podemos ser cristianos y podemos ser científicos y creer en un Dios creador y rechazar la evolución macro. Antonio Cruz también escribió otro libro, El Dios Creador. Buenísimo, lo recomiendo, sobre los aspectos de la creación. La ciencia ha enterrado la ciencia a Dios, John Lennox. Tremendo libro también sobre la fe. Y el último es, si le interesa el tema de diseño inteligente, esta es la Biblia de diseño inteligente. El libro de William Dembski, Diseño Inteligente, traducido por mi amigo Daniel Andrés Díaz Pachón, que es tremendo científico. Él mismo ha traducido este libro y este libro es una maravilla de diseño inteligente William Dembski tiene doctorados en matemática y en ciencia, además de teología. Es una eminencia y este libro es maravilloso, lo recomiendo. Hay mucha literatura, Santiago, para los que quieren indagar y quieren la verdad y quieren llegar a fondo a este tema. Quizás hagamos en un futuro otro tema, o continuemos otra entrevista sobre el mismo tema, porque hay mucho que tratar. A mí, vos sabés de que me encanta tenerte acá, Juan, sinceramente, así que, bueno, por privado arreglamos que quizás en algún otro momento podemos tener otra charla. Antes de terminar, perdón, te hago una última pregunta que se me vino ahora a la mente y no la tenía anotada. A ver, de forma breve, por los minutos que nos quedan, el Adán cromosómico, la Eva mitocondrial, al parecer, por lo que nos muestra muchas veces en los medios, los tiempos en los que vivieron no coinciden. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto?
Mira las noticias. Cada vez que encuentran un nuevo hallazgo, cambian el calendario. Hay que ajustar las fechas. Hay que ajustar las fechas porque esto no funciona. Hay que ajustar las fechas porque aquello tampoco encaja. Las fechas son suposiciones. No tenemos idea real de las fechas precisas. Así que no debemos de ser dogmáticos sobre las fechas. Vaya, para darte un ejemplo, la fecha que hasta ahora, por muchos años, ha sido fija para la edad del universo, entre muchos científicos, es 13.7 mil millones de años. Pero ¿qué pasa? Que los astrónomos ahora han descubierto varias, no una, varias estrellas que son más antiguas que el universo. 16 mil millones de años. Entonces, ¿qué hacemos? O cambiamos la fecha del universo o algo está mal como la forma que estamos datando las cosas. Y como eso te puedo dar 3 o 4 o 10 ejemplos más. No están muy claras las fechas. Entiendo, Entiendo. No sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos quién lo hizo Dios. Juan, a ver, acá en vivo, en otro momento vamos a charlar nuevamente y te vamos a seguir sacando el jugo. Muchísimas gracias, sinceramente. A ver, a todos los que nos están viendo en este momento, si querés seguir a Juan en sus redes sociales, en la parte de arriba, en la descripción de este video, yo etiqueté a Juan, así que lo buscás ahí para que puedas ver, bueno, lo que hace, ¿no es cierto? Y que, de hecho, continuamente está de conferencia en conferencia y aprendemos muchísimo por el trabajo que lleva a cabo. Muchísimas gracias, Juan, por este tiempo que nos has regalado. Amén. Para los hermanos que nos escuchan desde Colombia, estaré en Pereira a fin de mes, del 26 al 30 estaré en Pereira, así que si les interesa, contáctenme y ojalá les podamos ver por allá. Y el mes que viene pues tenemos Costa Rica y estamos viajando bastante para afuera y bueno, en diciembre ya vendrán más anuncios sobre Buenos Aires. Tenemos que hablar eso con Jorge. Amén, amén. Nosotros estamos muy entusiasmados. Genial, genial. Para todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Rincón Apologético y recuerden que es muy probable que dentro de un ratito nada más estemos transmitiendo allá desde el lugar de los hechos, por lo menos aquí en Argentina, con respecto al tema del aborto en el Congreso Nacional. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.